Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentarles el tema de la comunicación en la psicodinámica grupal. Este tema es de la materia de psicodinámica de grupos y la imparte la maestra Rosy del Valle. Mi nombre es Adilene, mi compañero es César, Melissa y Yamire. Antes de entrarnos un poco más al tema, primero vamos a comprender qué es la comunicación y cómo influye en una psicodinámica grupal. Aquí el texto nos dice que se centra en las relaciones comunicativas dentro del mismo, es decir, dentro de un grupo hay un emisor, un receptor, hay un mensaje, hay un código y todos estos elementos que conforman el proceso de comunicación. Esto es en el ámbito de las relaciones interpersonales que los integrantes de un grupo llevan a cabo, es decir, cómo el mensaje que yo doy y todos los elementos que están en el proceso pueden influir en la psicodinámica grupal. También hay unos enfoques del proceso comunicativo, hay varios, sin embargo yo solamente les voy a hablar de dos que yo considero los más importantes. El primero es el análisis interpersonal. Este se refiere al código lingüístico, es decir, la forma en la que yo hablo, se refiere a la lengua más que nada. Sin embargo, a la hora del habla, de lo que yo expreso, no se debe dejar a un lado ni perder de vista los elementos no verbales que apoyan o acompañan la comunicación verbal. Por ejemplo, mi apariencia, mi expresión facial y la mirada. Yo puedo decir una cosa, pero mi receptor lo puede interpretar de otra forma, depende de cómo él me vea, de cómo yo actúo ante él. También hay un segundo punto que es la comunicación grupal desde la perspectiva de la influencia social. Festinger en 1954 nos dice que concibe a los miembros de un grupo como regiones o partes del grupo. Era lo que les decía hace ratito, que todos dentro del grupo y de la comunicación nosotros ejercemos y ocupamos un papel dentro de él. No es lo mismo el tipo de comunicación de un líder a un ser pasivo que está ahí nada más y que casi no participa en la dinámica. Entonces, en este proceso también dichas partes tienen una diferencia de opinión con respecto a un tema. Por ejemplo, si tienen que tomar decisiones importantes o alcanzar un objetivo y alguien no está de acuerdo, entonces es cuando empiezan a aparecer los conflictos o las diferencias entre los miembros del grupo. Para hablar un poco de los factores que favorecen la comunicación grupal, vamos a hablar un poco de lo que es la escucha activa, que es lo más importante de la comunicación, saber escuchar y atender lo que se percibe. En este tipo de factores se encuentran varias fases. Empezamos con la fase A, que es cómo captamos la información. La fase B, que es cómo vamos a interpretar esa información que captamos. La fase C, donde valoramos la información, le damos dividimos lo que es más importante, y la fase C, donde recibimos o somos receptivos a esa información. Para que la escucha sea eficaz hay varios puntos. Por ejemplo, el primero que sería que tenemos que estar atentos hacia el entrevistado en este caso y dejar de lado todo lo que nos rodea. Tenemos que observar a nuestro compañero. Para que la escucha sea eficaz hay varios puntos por seguir, y el primero es que debemos dejar de lado todo lo que nos rodea y estar atentos solamente hacia la persona a la que nos está hablando. ¿Para qué? Para que estemos atentos a los movimientos corporales y sepamos lo que realmente nos quiere decir. Tenemos que saber mostrar empatía y saber preguntar, sobre todo, que es lo más importante, para que el sujeto, en este caso, pueda darnos el punto que necesitamos y que nos interesa saber de la entrevista. Hay factores que obstaculizan la comunicación en grupo, y en estos es la organización. Tenemos que dejar claro cómo estamos organizados. En este caso sería, por ejemplo, tiene que haber un rol claro en el formato, es decir, tú vas a ser el que entrevista, tú vas a ser el que responde. Tiene que haber una buena organización para que se pueda llevar a cabo. Las aptitudes, siempre hay que estar bien organizados y tener una buena aptitud hacia la entrevista y lo que queremos saber. Las barreras personales, pues son aquellas, qué tan alejado estoy yo del sujeto, cómo está mi aptitud en este caso también. Las barreras físicas es todo aquello que nos aleja del sujeto en cuestión, y las barreras semánticas son aquellas que nosotros podemos
dar por hecho que el sujeto lo va a entender igual que nosotros o cierta imagen la va a comprender igual que nosotros, no. Tenemos que tener en claro que cada persona lo toma de una diferente manera, por eso hay que hacer algo, hay que tener un conocimiento previo para que al momento de la entrevista o de estar en la plática poder decir las palabras correctas o utilizar los términos correctos. Las técnicas de escucha responsable tienen un valor terapéutico ya que permite que la persona hable o se exprese de una manera un poco más fácil y sencilla a través de la palabra. La persona nos expresa una difícil situación que ha provocado un daño emocional. Estas técnicas tienen como objetivo que la persona se desahogue y se alivie, así como la persona comience a liberar tensión. También como sus vivencias dejen de afectarle de manera rígida y solo se conviertan en un recuerdo. Las técnicas tienen actitudes positivas y negativas. Las actitudes positivas es mostrar agrado y apoyo por escucharle, así como mantener contacto visual y físico y ser solidario pero cuidando de no involucrarse emocionalmente. Las actitudes negativas es interrumpir al entrevistado cuando ocurra algo inesperado, por ejemplo, cuando haya llanto, bostezo, rabietas, al igual que mostrarle lástima o desprecio, restándole importancia a sus experiencias, como comentándole eso no es nada, no se preocupe, no tenga pena. Para continuar, yo les voy a hablar sobre los obstáculos en la comunicación grupal. El primero es el no escuchar. Es la barrera más importante debido a que cuando el emisor suelta el mensaje, el receptor no lo recibe. ¿Por qué? Porque no le está poniendo atención, o le está ignorando. Entonces, para poder escuchar, primero hay que saber callar y saber escuchar. El otro punto es el poder, la ideología y el estatus. Es cuando se ignora a la persona por su posición económica, la religión, el color de piel y se provoca una segmentación en el grupo. Esto quiere decir que cuando una persona se deja llevar por sus ideologías y no tiene esa comunicación con un tipo o un grupo, ¿por qué? Porque como no tienen las mismas ideas, se evitan el conflicto. Otro punto sería el prejuicio, adivinar y suponer. Esto nos dice que cuando tú tienes una percepción negativa de una persona y cuando llega ese momento de tener esa comunicación, no se da la comunicación eficaz. ¿Por qué? Porque como tú ya tienes una suposición negativa de esa persona, piensas que esa persona no es apta para ese tema o para ese comentario y no se da la comunicación. Otro punto es la superficialidad. Esta es evidencia en las conversaciones frívolas en donde la persona no tiene pláticas de interés para el receptor. Esto es cuando el emisor tiene un tema de conversación y al receptor no le importa o no se le hace de gran interés. Entonces lo que provoca es que como el receptor no está poniendo la atención, no se crea esa comunicación, nada más el emisor está soltando el puro mensaje. Otro punto es el engaño y la mentira. La mentira segmenta a los grupos, lo que provoca que los individuos no crean en lo que se habla en la plática. Esto quiere decir que cuando una persona de un grupo suelta una mentira, esa comunicación en el momento no se da como tal. ¿Por qué? Porque como los receptores ya saben que esa persona miente o los engaña, toman por idea principal que lo que está hablando es pura mentira y no se da la comunicación como tal. ¿Por qué? Porque como engaña, no dice la verdad. Otro punto es el lenguaje, donde este es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se toma en cuenta la experiencia de cada persona. Porque yo como emisor de mensaje, yo puedo tener un cierto significado para cada palabra, pero el receptor, debido a su experiencia, tiene su significado para sus palabras. Entonces al momento de que yo hablo, él puede que lo entienda de otra manera y haya un problema en comunicación. Y por último es la crítica destructiva. Los seres humanos estamos conformados por sentimientos y es lo que une a personas. Entonces cuando una persona critica a otra persona y esa persona se siente herida o se siente lastimada, hay un problema en la comunicación, porque como se hirió a esa persona, no se presta a esa comunicación. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que esta exposición pues les haya servido un poco a su interés y que la información que les brindamos pues sea de relevancia. Estas son algunas de las referencias que tomamos para el uso de nuestra presentación. Muchas gracias.